Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Los bombardeos de Israel contra Gaza han dejado solo esta noche 23 muertos en la franja. Ayer fueron 16, el día en el que Netanyahu rompió la tregua fueron 400 y en total Israel ha matado ya a más de 50.000 palestinos desde que ha empezado su ofensiva en respuesta a los atentados terroristas de Hamas. Con este escenario que es de guerra, ahora mismo con miles de refugiados en la franja y ataques que han seguido en estas últimas horas, Egipto ha presentado una nueva propuesta de tregua para que Hamas libere cada semana a 5 rehenes e Israel se comprometa a retirar unas tropas que ha vuelto a desplegar en el terreno. Estados Unidos da el visto bueno, pero Israel no se pronuncia. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Pero Netanyahu siente el respaldo de Trump, por eso retoma sus ataques a Gaza, mientras más complicada se pone su situación política en Israel y por eso recrudece también la ofensiva en Cisjordania. Hay un grupo de colonos han asaltado la casa del director de No Other Land, la película que hace solo unas semanas ganó el Oscar a Mejor Documental. Primero le han dado una paliza a su director y luego se lo han llevado detenido. Nicolás Castellano. La historia de su documental en su propia piel. 15 colonos enmascarados, muchos de ellos ataviados con ropa aparentemente militar de camuflaje, han sido los autores de la agresión contra este codirector de la cinta premiada en los Oscar, en la que narraba el día a día de localidades como esta, de Masafel Yatta, cercana a Hebrón, en la que ha sido víctima de los ataques constantes de radicales judíos que le han agredido en presencia esta vez de activistas contra la ocupación norteamericana que han grabado toda la escena. Según estos activistas y la productora del documental, No Other Land, Handan Balal, codirector de la cinta, ha sido brutalmente agredido y cuando estaba ya en una ambulancia ensangrentado, han sido los militares de Netanyahu los que se lo han llevado a una base militar donde en teoría estaría recibiendo atención sanitaria según la propia productora. Desde el 7 de octubre Israel ha matado a más palestinos que nunca, también en Cisjordania, según denuncia la ONU, que condena además la impunidad con la que están actuando los colonos en este territorio. Sobre la guerra en Ucrania, la delegación ucraniana se ha quedado hoy en Arabia Saudí con la esperanza de poder reunirse con Estados Unidos, que ayer se reunió durante 12 horas con los representantes rusos. Un encuentro del que, a pesar de los comentarios positivos, del optimismo de Estados Unidos, no salió ningún acuerdo concreto. De hecho, la delegación de Rusia advierte de que no piensan firmar nada en Riad. El presidente valenciano Carlos Mazón defiende su acuerdo con Vox para los presupuestos. Es el acuerdo con el que salva por el momento su presidencia y por el que asume las posturas anti-inmigración de la ultraderecha. Vox le recuerda ahora al Partido Popular que este es el precio a pagar por su apoyo en el resto de comunidades donde gobiernan. Aseguran que Mazón ha marcado el camino y el presidente de los valencianos dice que está orgulloso. ¿Habrá algo más importante que los presupuestos de la reconstrucción en la Comunidad Valenciana? Allí están presentados. Hemos cumplido con nuestra obligación. Estoy orgulloso de haber presentado los presupuestos que necesita mi tierra. Mazón presume de presentar las cuentas, a diferencia de lo que hace Pedro Sánchez, al que pide que lleve los presupuestos generales al Congreso, y esto es literal, si es que Sánchez tiene, dice Mazón, lo que hay que tener. Hay un señor que está por estar en la Moncloa, porque en Alicante, Valencia y Castellón no está y no cumple con su obligación. Está empezando el martes, es 25 de marzo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Fue en ese acto en Alicante donde el Partido Popular, después de meses de esquinazos para no tener que respaldarlo en público, decidió bendecir de nuevo a Carlos Mazón. Lo hicieron a través del vicesecretario de Política Territorial, de Elías Bendodo, que lo respaldó sin fisuras cuando están a punto de cumplirse 5 meses de la riada. Solo unas horas antes, Feijóo sacaba pecho de la alianza con Vox y su libertad, decía, para pactar. Radio Alicante, Sonia Martín. Pese a todo el ruido, decía Bendodo al comienzo de su discurso en el acto previo a la interparlamentaria Más España, Más Europa, Políticas de Vivienda, que se desarrollaba en el Museo Arqueológico de Alicante. Y el apoyo, el compromiso de la Dirección Nacional del Partido al trabajo de reconstrucción que está haciendo el presidente Mazón, pese a todo el ruido, el compromiso y el apoyo. Palabras ante decenas de representantes del PP de la Comunidad Valenciana que durante cerca de un minuto han aplaudido a Mazón. Este se ha levantado a agradecer el gesto y aprovechaba su turno de intervención para cargar contra los 8 años del gobierno del Botanic, de cero vivienda pública, decía, y del mismo modo contra la política de vivienda de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno se ha quejado además para decir que no está en la Comunidad Valenciana ni viene a ninguna de las 3 provincias. Además, la exconsellera Salomé Pradas, imputada por la gestión de la Dana, alegó ayer ante la jueza de Catarroja que ya está siendo una
la cabeza de Turco y que no se le pueden atribuir responsabilidades penales. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Lo cierto es que el debate político avanza por la presión para que el Gobierno presente en el Congreso unos presupuestos que da por perdidos. A Sánchez no solo se lo pide Mazón, también el PP y sus socios de Gobierno o parlamentarios. En vísperas del primer gran debate sobre defensa que se celebrará mañana con la comparecencia de Sánchez, Feijóo insiste en que el Gobierno lleve al Parlamento el aumento del gasto en defensa y también los presupuestos. Quiere que se retraten solos y divididos. Que presente los presupuestos generales del Estado en la Cámara como es su deber constitucional y que convoque el debate del Estado de la Nación para que retrate la soledad de un gobierno que ya no es tal y la soledad de un presidente zombi. Pero las presiones no vienen solo de la oposición. Queremos que haya unos presupuestos. Nosotros animamos al PSOE a que presente su propuesta para discutirla, para debatirla, para negociarla y, por supuesto, para que vaya al hemiciclo. La obligación del Gobierno es siempre intentar que haya presupuestos generales del Estado. También de los socios de Gobierno de Sumar, que dicen que su obligación es intentarlo. Las críticas más duras han sido las de Podemos. Han llegado a hablar de un comportamiento fraudulento y opaco. Esquerra, Bildu, UPNV dan por hecho que no habrá cuentas para 2025. María Dolores de Cospedal, quien fue secretaria general del Partido Popular, volvió a negar ayer la existencia de una trama parapolicial contra el independentismo. Compareció durante 3 horas en la Comisión de Investigación del Congreso y allí tampoco se reconoció a sí misma en los últimos audios con Villarejo que acaban de salir a la luz. Son conversaciones en las que, por ejemplo, se congratulan por la pérdida de escaños de los independentistas en 2012. Javier Bañuelos. María Dolores de Cospedal no reconoce su voz en ninguna de las grabaciones que le hizo Villarejo. Yo no reconozco la veracidad de esos audios. No da veracidad a audios como este. En agosto, también empezó a meterse con Alicia. De acuerdo. Paco me dio un toque. En el que Villarejo reclama los 50.000 euros que supuestamente le prometieron a la expareja de Jordi Pujol, hijo, para que denunciase a la Audiencia Nacional las cuentas de los Pujol en Andorra. En ningún caso le ha pagado en nada al señor Villarejo. La mano derecha de Rajoy no fue capaz de explicar quién le presentó al excomisario, pero sí admitió entre 6 y 9 encuentros con él en su despacho. Porque si hay una persona que me quiere dar información sobre algo que pueda afectar a mi partido político, yo tenía la obligación de escucharlo. Cospedal negó cualquier conspiración contra los independentistas, lo mismo que Alicia Sánchez Camacho. Es que es una invención tan absurda, una invención tan descabellada. La expresidenta del PP catalán, que recordó a Junts que ha ganado todas las querellas criminales que le pusieron a raíz de sus grabaciones con Villarejo. 7 y 8 minutos de la mañana, 6 y 8 en Canarias. Las prioridades de los europeos han cambiado con el regreso de Trump a la Casa Blanca y el curso de la guerra en Ucrania. Es lo que dice el último Eurobarómetro que acaba de publicarse. La mayoría considera que la defensa y la seguridad deben ser la principal prioridad para la Unión Europea. La encuesta del Parlamento Europeo revela que hay diferencias importantes entre el norte y el sur. En el caso de los españoles, la defensa cae al 5º lugar en la lista de prioridades. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La agresión rusa o el golpe de timón de la nueva administración de Estados Unidos también ha modificado el mapa de las preocupaciones y prioridades de los europeos. Para el 36%, la defensa y la seguridad son el área en la que la Unión debe centrarse para reforzar su posición en el mundo, seguida de la economía, la autonomía energética y la agricultura y la alimentación, aunque esta foto cambia en los países del sur. Para los españoles, las prioridades son otras. El 40% cree que Bruselas debe centrarse en la investigación y la educación para reforzar su posición internacional, y solo el 20% considera que el trabajo prioritario debe pasar por la seguridad y la defensa, una prioridad que para los españoles cae hasta el 5º puesto, 16 puntos por debajo de la media comunitaria. Aunque la foto en conjunto deja otras claves, por ejemplo, hay una inmensa mayoría de europeos que consideran que la respuesta a los cambios globales se tiene que hacer con más Europa. Así lo entiende el 89% de los encuestados, que cree que hay que responder con más unidad de los 27, y 3 de cada 4 defiende que la Unión Europea tiene que tener más herramientas para responder a estos cambios. En Turquía ya son más de 1.000 los detenidos en las protestas por la detención del alcalde de Estambul, el principal opositor al presidente Erdogan. Solo ayer detuvieron a más de 200 personas. Muchos de ellos son opositores de izquierdas, periodistas y abogados a los que arrestaron en redadas policiales en sus propias casas. Erdogan quiere evitar por todos los medios la alternancia política y compara las movilizaciones con el terrorismo. Victoria García.
Erdogan acusa a la oposición de incitar a los manifestantes a las protestas por el encarcelamiento de Ekrem İmamoğlu, que es el alcalde de Estambul y el principal líder opositor de Erdogan. Ustedes perjudican la paz de nuestros ciudadanos. Ustedes incitan a la violencia en las calles. Ustedes tienen que arrepentirse de promover el desasosiego social. Y es que İmamoğlu fue acusado de corrupción y terrorismo y un juez ha desestimado la segunda acusación, pero abre investigación para la primera y lo mantiene en prisión preventiva. Las calles de Estambul llevan 6 noches llenándose de ciudadanos pidiendo su liberación y la policía ha detenido a 1.133 personas desde que el pasado jueves comenzaran las marchas. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. La AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, propone que la adscripción a Muface sea voluntaria y que los funcionarios se incorporen a la sanidad pública de manera progresiva. Así cree la AIREF se mejoraría la eficiencia del sistema sanitario y se ahorraría. En su último informe detectan muchas diferencias entre la asistencia pública y privada. Jordi Fàbrega. La AIREF propone cambiar el actual sistema de mutualidades para hacerlo más eficaz, con 2 propuestas concretas: que los nuevos funcionarios se incorporen al Sistema Nacional de Salud y que la adscripción a Muface sea voluntaria y no obligatoria como es ahora. Eso sí, unos cambios que propone aplicar de manera gradual y escalonada para que el sistema público de salud los pueda asumir, dice la presidenta de AIREF, Cristina Herrero. No estamos proponiendo que haya una incorporación inmediata del conjunto de mutualistas. Desde luego, este traspaso tiene que estar condicionado a un refuerzo previo del Sistema Nacional de Salud y habría que evaluar los determinantes de las listas de espera. El informe de AIREF llega justo el día que Muface ha propuesto adjudicar el concierto sanitario para los próximos 3 años a Adeslas y a Asisa, tras comprobar que ambas ofertas cumplen con los requisitos. Nos vamos hasta Andalucía. Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángels. Y hasta Baleares, Mamen Municio, buen día. Hola, Ángels, buen día. En Andalucía, en Sevilla, la policía local ha tenido que cuidar y alimentar durante todo el fin de semana a 20 gallos de pelea incautados. Ha tenido que convivir, Diego, con ellos en la comisaría porque no había servicio de guardia en el zoosanitario. Sí, este caso podría ser una spin-off del famoso caso de los gallos de Valladolid. Me cago en los muertos del que me robó los gallos y los muertos de sus muertos. Aquello se resolvió parcialmente, sí, porque solo aparecieron en Soria 10 de los gallos robados, pero ahora la policía local de Sevilla, Ángel, se ha incautado de esos 20 gallos de pelea en el polígono sur de Sevilla. El problema es que al ser fin de semana no había veterinario municipal de guardia y los policías los han tenido que cuidar y alimentar durante todos estos días, sábado y domingo, en la comisaría. Les buscaron jaulas, pidieron un saco de grano, otro de maíz, bebederos, comederos. Allí los han mantenido compaginando el cuidado con las tareas policiales del fin de semana. Y el comunicado del sindicato de la policía local denuncia que se ha puesto en riesgo la salud de los agentes porque al no haber servicio municipal de rescate de animales de guardia el fin de semana, fueron los propios policías los que tuvieron que capturarlos y enjaularlos sin saber si los animales tenían alguna infección o enfermedad. El caso es que no los podían llevar al zoosanitario porque al no haber veterinarios no se pueden aceptar animales sin que se verifique su estado de salud. Así que durante todo el fin de semana, además de sirenas y papeleo en la comisaría de la policía local del polígono sur de Sevilla, la banda sonora era esta. Pues nada, esto es lo que hay. Pues eso. Pero además me hace gracia porque no había veterinario y los pobres policías que tuvieron que quedarse con ellos. Bueno, más de animales. Las aguas de Menorca esconden una guardería de cachalotes, mami. Sí, Ángels, un tesoro único en el Mediterráneo occidental. Es una enorme área de cría de cachalotes, es el depredador más grande del planeta y por ello la asociación Tursiops ha presentado una propuesta al Ministerio de Transición Ecológica para declarar área marina protegida una zona del Mediterráneo al norte de Menorca. Para entender su importancia hay que tener en cuenta que se han contabilizado 24 crías de cachalote en solo 23 encuentros con estos cetáceos, mientras que fuera de esta zona han sido necesarios 68 encuentros para encontrar el mismo número de crías. Chema Brotons es director de Tursiops. Por su etología se segrega por sexos. Los machos van solos y las hembras crean grupos sociales con crías. Y no se mezcla más que en momentos muy concretos y en zonas muy concretas. Pero el norte de Menorca es un lugar en el que prácticamente solamente se ven grupos sociales con crías.
Después de 6 años de trabajo, solamente hemos encontrado un macho solitario. Todos los demás han sido grupos con crías. Cuenta que los cachalotes mediterráneos se enfrentan a amenazas como las colisiones con los grandes barcos, que afectan principalmente a las crías, ya que su tiempo de permanencia en la superficie es más grande. Han sido, Ángel, 6 años de investigaciones y el área que reclaman limitar tiene una extensión de 34.000 kilómetros cuadrados. Y una sentencia que ratifica el despido del empleado de una funeraria en Granada que se fue a un bar a tomarse algo, entiendo, sin entregar el cadáver que transportaba. Sí, la escena podría haber salido perfectamente de la serie Muertos S.A. porque el TSJ ha ratificado el despido de ese trabajador de la funeraria en Granada que en lugar de contactar con los familiares del finado aparcó el coche fúnebre, se fue a un bar, según la sentencia estuvo bebiendo bebidas alcohólicas y cuando los familiares consiguieron localizarle y le pidieron identificar el cadáver, el trabajador se lo enseñó en plena vía pública, a la vista de todos. Dice además el fallo que en el coche llevaba apilados más féretros, sin saber si allí había más difuntos o no. Y la guinda, Ángels, es que el empleado se negaba a arrancar el coche si no le pagaban y se ofreció a cobrarles por Bizum, diciéndole a la familia que ya se arreglaba él con la funeraria para el pago del servicio. Dios. Diego Mamen, hasta luego. Un beso. Adiós. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural. Para empezar el día, hoy Pepa Blanes nos propone un libro. Alejado de tendencias y de modas literarias, el nuevo libro de Kiko Amat es todo un espectáculo. Dick, o la tristeza del sexo, habla precisamente de eso, de cuando la obsesión por el sexo hace que sea algo triste, decepcionante y tremendamente antierótico. Tu primer conato de masturbación es realmente la pérdida de inocencia real. Eso, si eso que ya da ocasiona una cierta culpa en uno, si encima te hablan de la condenación eterna, no es un acercamiento al sexo particularmente sano. El escritor firma una novela de iniciación de un joven en esas barriadas obreras de Barcelona que el autor describe también. Se mueve por esas calles y por el paso de la adolescencia a la edad adulta, donde el sexo se convierte en una obsesión. Estamos en los 80 y todo es analógico. Si va de algo, va de rechazo y de deseo no correspondido y de abandono. Esos son un poco los temas del libro. Lo que pasa es que se plasman y se manifiestan con sexo. Con un lenguaje excesivo, brillante y alocado, el escritor recuerda las novelas de Houellebecq y de Bukowski, pero con una posición crítica hacia la imagen del hombre heterosexual, y firma un libro duro y divertido a partes iguales. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.